seguimos en Mesa Política en la noche de Canal 3. El contacto con la ciudad de Buenos Aires está el diputado nacional de Cambiemos, Luciano Laspina, en el marco de una semana donde la polémica por el presupuesto y la coparticipación estuvieron presentes, incluso a partir del pedido público que ha hecho la propia provincia de Santa Fe. Diputado Laspina, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas noches, Sergio, un placer. Luciano, la consulta es la siguiente, digamos, en el marco de la difusión pública del presupuesto, usted sabe muy bien que el propio gobernador de la provincia pidió expresamente que sea incluido el monto de coparticipación que debe la Nación a la provincia de Santa Fe, fallo de la Corte mediante, en el proyecto de presupuesto 2018. Al menos se pide un gesto. ¿Lo habrá? Bueno, el año pasado introdujimos en el debate, en el recinto, un proyecto o un artículo, mejor dicho, que incorporaba precisamente la atribución al jefe de gabinete de poder reasignar partidas para el pago de las sentencias en los casos de Santa Fe, San Luis y Córdoba, de modo tal que nosotros eso se podría discutir. Lo que es claro es que tiene que haber primero un acuerdo entre el Ejecutivo Provincial y el Ejecutivo Nacional respecto a cuál es el monto actualizado de la deuda y la forma de repago, y una vez que eso ocurra, a mi juicio, no necesita de una ley porque se trataría del cumplimiento de una sentencia y simplemente mediante un decreto simple se podrían reasignar las partidas o establecer los mecanismos administrativos para seguir adelante con el cumplimiento de la sentencia. Como gesto político lo hemos hecho el año pasado en el marco de una discusión en el recinto y se podría incorporar. Pero lo importante acá es que más que lo legal, prime la política y el diálogo para que se llegue a un acuerdo entre la Nación y la provincia, que creo yo es lo que necesitamos los santafesinos. Los santafesinos necesitamos que, más que discutir quién o cuál y cuántas cuotas se paga la deuda, es que se hagan obras, que cambien la vida de la gente, y de eso me parece que se trata el acuerdo que tiene que lograrse entre la Nación y la provincia. ¿Y por qué después de 16 meses no hay acuerdo, diputado? Bueno, yo creo que se trata, primero hay que decirle a la gente de que el gobierno del presidente Macri desde el primer día está cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en términos de devolverle a Santa Fe lo que antes se le quitaba, que es este 15% que iba de precoparticipación al ANSES y que ahora vuelve a la provincia de Santa Fe. Lo que nos quedó es la deuda acumulada en los años del kirchnerismo, digamos, ¿no? Y es una deuda que, según como se calcule, pero en cualquier caso es una deuda enorme, que requiere obviamente de cuestiones técnicas respecto al mecanismo de actualización, respecto a la forma y los plazos de repago de esa deuda, y naturalmente lleva un tiempo. Imaginemos que muchos jubilados han muerto hasta que nosotros sacamos la reparación histórica esperando una sentencia judicial favorable para actualizar sus jubilaciones. Bueno, a veces la justicia tiene los tiempos y obviamente acá estamos hablando de una discusión muy compleja entre dos ejecutivos provinciales. Yo creo que tiene que primar la razonabilidad tanto de la Nación como de la provincia para que se llegue a un acuerdo cuanto antes, que sea factible de pagar y que beneficie a los santafesinos. En definitiva, no es una discusión de quién tiene esa plata o cómo o quién la administra, sino que beneficie a la gente. Y para eso nosotros, y yo lo vengo planteando hace ya varios días, creemos que sería muy razonable que el gobierno de Santa Fe, el gobierno socialista, acepte también, por ejemplo, que parte del repago de esa deuda se haga en obras que en definitiva son para los rosarinos, para los santafesinos, que son obras que hace muchos años esperaban, que nuestro gobierno está haciendo obras a lo largo y a lo ancho de la provincia y que se podrían acelerar o iniciar otras nuevas si hay como un acuerdo de cofinanciar obras entre la Nación y la provincia. El gobernador lo ha calificado a esta intención que usted señala como una forma de dilatar un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional. No, yo creo que son tiempos, los tiempos de un acuerdo son obviamente complejos por la cantidad de temas que hay que definir, las negociaciones obviamente también llevan su tiempo. Y la verdad es que yo confío en que va a haber diálogo y un acuerdo en los próximos meses. Así que yo creo que eso tiene que pasar. Lo que sí creo es que las dos partes tienen que tener una visión constructiva y no politizar el tema. La verdad es que
en estas elecciones, y el clima electoral a veces influye mucho, se define mucho más que en cuántas cuotas se paga esta deuda, se define volver al pasado o apostar por el futuro. Ahora, precisamente, y me parece que en ese sentido hay que sacar este tema de la campaña electoral y ponerse a trabajar para que vengan las soluciones. Ahora, precisamente, ¿no interfiere lo electoral? Diputado, usted es candidato también en las próximas elecciones, digamos. ¿Esto no se mete en el medio de una negociación tan compleja como esta? Bueno, es un tema que se ha empezado digamos, a profundizar, un debate se ha empezado a profundizar a partir del inicio de la campaña electoral. Parece que eso no es coincidencia, pero acá lo importante, otra vez insisto, es que podamos encontrar un acuerdo entre la Nación y la provincia de Santa Fe para que se hagan las obras que necesitan los santafesinos. Yo creo que este es un gobierno, el gobierno del presidente Macri, que está haciendo obras como nunca antes en la provincia, que está duplicando el presupuesto de obras para el próximo año, llevándolo a casi 10.000 millones de pesos de inversiones que se van a hacer en la provincia de Santa Fe, y que naturalmente tenemos que solucionar esta deuda enorme que nos dejó el kirchnerismo, y creo que hay que hacerlo con razonabilidad. El gobierno de Santa Fe ha hecho una propuesta, esa propuesta tiene algunas falencias técnicas a mi juicio, y creo que hay que ir puliendo para que esa propuesta sea más viable y se llegue a un acuerdo. ¿No es viable la propuesta que hizo el gobernador hace un tiempo atrás? A ver, tiene varios aspectos que son debatibles. Tiene una tasa de actualización que considera la tasa activa del Banco Nación, que es una tasa más elevada, por ejemplo, que una tasa pasiva. Tiene la propuesta de que parte de eso se pague con bonos que tienen cotización de mercado, algo que la verdad que no tiene muchos precedentes en acuerdos de refinanciación entre Nación y provincia, sean los casos en que, en la mayoría de los casos en que la Nación le daba refinanciación a las provincias, como los programas de financiamiento ordenado. Imaginemos por un momento que, no el ministro Saglione, pero algún otro ministro en el futuro tiene algún problema de caja y sale a vender esos bonos en el mercado, lo cual podría alterar el precio de los bonos, las cotizaciones y alterar el programa financiero del Gobierno Nacional. La verdad que sería el primer caso que yo escucho de una cancelación con este tipo de instrumentos. Y también estamos hablando de que el pago en efectivo de esta deuda a corto plazo es obviamente bastante difícil de exigir. Y para que tenga una dimensión la gente, el presupuesto en obras para el próximo año del Gobierno Nacional son aproximadamente 210.000 millones de pesos. La deuda, según los cálculos del Gobierno provincial, es de más de 50.000 millones de pesos. Es decir que, considerando esto, se llevaría un cuarto de todas las obras que se están haciendo a lo largo del ancho del país para cancelar la deuda si se hiciera en muy corto plazo. ¿Es posible? De modo tal que creo que esto... Sí. ¿Es posible incorporar más obras en la discusión del presupuesto que se viene por estas semanas allí en Diputados para Santa Fe, obras para Santa Fe? Sí, desde ya se pueden incorporar obras. Obviamente los fondos no son ilimitados, hay que priorizar, hay que terminar las obras que estamos haciendo. La verdad que se están haciendo obras como nunca antes en toda la provincia. Podría mencionar la Ruta 34, la 33 desde Rufino, el Gasoducto Regional Centro, el Belgrano Cargas y tantas cosas que se están haciendo. Y por supuesto que quedan cosas en el tintero. Por eso yo creo y estoy alentando a que haya un acuerdo para que gran parte de esta cancelación de deuda que tiene que hacer el Gobierno Nacional en cumplimiento del fallo de la Corte, se haga también a través de mecanismos que permitan cofinanciar obras que están probablemente políticamente en cabeza del Gobierno Nacional, pero que son fundamentales e importantes para los rosarinos y los santafesinos. ¿Esto se resuelve? Creo que eso sería una buena vía de solución. ¿Esto se resuelve antes del 22 de octubre? ¿La discusión del presupuesto de la aprobación puede pasar la fecha de las elecciones generales? Yo veo difícil antes del 22 de octubre porque hay poco clima político para lograr acuerdos con la oposición, pero estoy seguro que los tiempos que vamos a intentar desde la Cámara de Diputados son los tiempos habituales. Vamos a tratar de aprobar el presupuesto, hacer las reuniones de comisión que hicimos el año pasado con la presencia de los ministros. Ya estuvo Caputo, estuvo Duhovne hace algunos días y ahora van a venir el resto de los ministros. Y nosotros apostamos a que salga lo antes posible, no especulamos con las fechas. Creemos sí que antes del 22 de octubre el clima electoral va a ser difícil encontrar un marco de negociación con los sectores opositores. Diputado Laspina, muchísimas gracias por el contacto. Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, segundo a candidato a diputado nacional por Cambiemos para las próximas generales en la provincia de Santa Fe. Le mando un saludo. Un saludo, chao Sergio, buenas noches. Gracias, buenas noches.
Bien, seguimos con el tema coparticipación. Ya está con nosotros el ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Salone. Contador, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias. Gracias por estar aquí. Un gusto. Bueno, lo escuchó a la Espina desde la Ciudad de Buenos Aires. Deuda de la Nación por coparticipación. No es necesario que esté en el presupuesto. Bueno, lo escuchaba con atención a Luciano. En primera instancia, claramente relataba lo que pasó en el 2017, ¿no? Efectivamente, la deuda no estaba prevista en el presupuesto y por eso se incorporó un artículo. Estamos en septiembre, ya casi finales del mes, y todavía no hemos logrado que en el presupuesto 2017 empiece a ejecutarse. Sí. Por eso consideramos importante que de cara al presupuesto 2018 se incorpore la partida correspondiente para empezar a cancelar, de acuerdo a la propuesta que presentó la provincia o alguna otra propuesta que el Estado Nacional le haga a la provincia. Bueno, pero el jefe de gabinete puede reasignarlo. ¿Por qué es necesario ponerlo en el presupuesto? Porque, a ver, el presupuesto refleja las prioridades de una gestión de gobierno. Cómo va a financiarse el sector público, sea este nacional, provincial o municipal, en este caso el Estado Nacional, decir, cómo va a obtener los recursos y cómo los va a aplicar. Sí. Son las prioridades de ese momento del tiempo. ¿Usted si no cree que Macri lo tenga en las prioridades? No es que no lo crea yo, su presupuesto no lo dice. Frigerio prometió que habrá acuerdo, incluso dijo, vamos a hacer más obras, se lo vamos a devolver en obras, en más obras. ¿No alcanza con esto? A ver, nosotros en la legislatura de la provincia, días después de haberse conocido los fallos, en diciembre del 2015, se sancionó una ley donde a instancia de nuestro gobernador Lipschitz, a propuesta del gobernador, donde se dice claramente que todos los recursos que se reciban en el marco de estos fallos van a ser aplicados a la ejecución de obra pública, gasto de capital, como comúnmente se conoce. Ahora bien, lo que planteamos en Santa Fe es que qué obras se van a ejecutar tienen que ser decididos por los santafesinos y no se debe decidir el destino de esos fondos en una oficina de Buenos Aires. La Espina acaba de decir que la propuesta que hizo Santa Fe de pago de coparticipación por parte de Nación no es viable. No hemos tenido esa respuesta por parte de los funcionarios nacionales desde que la hemos presentado. De hecho, no hemos tenido respuesta. Desde ya que nosotros lo hemos dicho del inicio de la gestión, estamos a entera disposición de las autoridades nacionales para poder conversar y si la propuesta que presentamos les parece que no es la deseable, desde ya que tenemos predisposición para encontrar un mecanismo alternativo que permita encontrar un mecanismo que Santa Fe empiece a recuperar lo que indebidamente se le ha quitado, pero que a su vez también sea factible de ser pagada por el Estado Nacional. Ministro, la Espina dice, hay que sacar esta discusión de la campaña electoral, y fue en cierta manera el gobernador o el gobierno de la provincia que lo mete ahora a la discusión. ¿Esto es eminentemente político-electoral? No, bajo ningún punto de vista. Es la defensa de los intereses y los recursos de los santafesinos. De hecho, nosotros desde ya hubiésemos querido llegar a resolver este tema mucho antes. Yo en una entrevista con un colega suyo días atrás planteaba que se le reconoce a esta gestión de gobierno la pericia que tuvo para en escasos 4 meses resolver el conflicto de deuda con todos los acreedores internacionales, no con los holdouts o fondos buitre como se los quiere identificar. ¿Por qué nos hemos tomado tanto tiempo para resolver un conflicto de deuda con la provincia de Santa Fe? Pasaron 21 meses desde el inicio de la gestión de gobierno y hasta el momento no hemos tenido ni siquiera una propuesta concreta de pago que podamos evaluar como provincia. ¿Usted sospecha que hay una intencionalidad política? No arreglamos por Santa Fe porque no es del mismo signo político de Cambiemos y encima es una provincia que Cambiemos tiene interés de gobernar o de posicionarse electoralmente. Yo trato de evitar ese tipo de análisis. Creo que lo que más importa acá, como lo decía el legislador, es que encontremos un mecanismo y que Santa Fe pueda tener las obras que claramente necesita con los recursos que nos corresponden. El presidente hace un tiempo en Córdoba pidió a las provincias que bajen los impuestos. ¿Es posible? Sí, de hecho lo venimos bajando en Santa Fe. Nosotros el año pasado conformamos una comisión tributaria donde el gobierno de la provincia se reúne con las entidades de la producción y acuerda modificaciones del sistema tributario. En ese marco se creó el régimen simplificado, entre otras cosas que alcanza los casi 100.000 contribuyentes que facturan menos de 1 millón de pesos por año en la provincia y se le ha reducido el monto del impuesto y seguimos debatiendo en el seno de esa comisión durante este año y alcanzando consensos en términos del sistema tributario que Santa Fe quiere, reconociendo que Santa Fe tiene hoy una presión tributaria menor a la de provincias que son comparables en términos de su nivel de desarrollo. Ahora, ¿le pidió que bajaran ingresos brutos o que los sacaran?
No, bueno, en realidad es una discusión mucho más amplia que excede la provincia de Santa Fe y que tiene que ver con el financiamiento de las provincias. Eso por lo que uno viene leyendo y escuchando declaraciones de funcionarios nacionales, se va a poner en debate luego del 22 de octubre. Ajá. ¿Usted no cree que ingresos brutos es un impuesto distorsivo que afecta, digamos, a la producción? Ingresos brutos, la literatura reconoce que no es el mejor impuesto en términos técnicos, pero constituye entre el 70 y el 80% de la recaudación de todas las provincias, no solo de Santa Fe. Incluso, como le decía anteriormente, en Santa Fe tenemos una alícuota menor a la de Córdoba, a la de Buenos Aires, a la de Cava, a la de Mendoza, Entre Ríos, las provincias que son comparables a la nuestra. Si se encuentra un mecanismo que permita sustituir ese financiamiento de las provincias, eso permitiría estar revisando el esquema que hoy se aplica en ingresos brutos. Ahora, fíjese, ¿no? Qué injusto a veces un impuesto. Se lo reduce en algunas pequeñas y medianas empresas, pero el monotributista que no está colegiado debe pagar ingresos brutos. Sí, en realidad, dependiendo del monto de facturación anual, es la alícuota que le corresponde en el marco del régimen simplificado. ¿Van a bajarlo? Digamos, a ver, corrijo la pregunta. ¿No va a haber aumento de impuestos en el 2018 en la provincia de Santa Fe? ¿Impuestos provinciales? A ver, los impuestos provinciales, nosotros, ¿cuáles son los tributos provinciales? Ingresos brutos no solo que no se aumenta, sino que están operando disminuciones en el impuesto. ¿Inmobiliario? La patente automotor se adecua automáticamente al valor de los vehículos en todas las provincias del país. Y el impuesto inmobiliario lo vamos a discutir en el seno de la Comisión Tributaria, donde están las entidades de la producción. No va a haber aumento del impuesto, lo que puede haber un acomodamiento en función del proceso inflacionario que vive nuestro país. Servicios públicos como agua, luz, que dependen, digamos, un poco de la órbita provincial, ¿se prevé algún tipo de incremento? No se define en el ámbito del Ministerio de Economía, no sabría informarle, Sergio, qué están pensando en términos de tarifas. El Ministerio de Hacienda de la provincia presentó esta semana Santa Fe, una economía que se destaca, en donde precisamente hay números, valores sobre la presencia económica que tiene la provincia de Santa Fe. ¿No es la provincia que tiene más empleados públicos o que aumentó la cantidad de empleados públicos en los últimos tiempos? Claro, depende si uno mira la foto o la película. ¿No? La foto lo que muestra es que es la segunda provincia con menor cantidad de empleo público cada 1000 habitantes. 39 cada 1000, Córdoba es la que lidera en términos de ser la menor, 35, y después Ciudad Autónoma, provincia de Buenos Aires le siguen muy por encima del registro de Santa Fe. Pero no solo que es la que menos empleados públicos tiene cada 1000 habitantes, sino que es la que menos creció el empleo público en los últimos 14 años. Del 2003 al 2016, Santa Fe es la provincia argentina en donde el empleo público menos creció en relación al crecimiento de la población. Bien. ¿Santa Fe es una de las provincias que impuestos más caros se pagan? No, al contrario, es de las provincias con menor presión tributaria. Ajá. En el inmobiliario rural ustedes hacen una comparación aquí en el trabajo de que estamos más abajo que Córdoba y Entre Ríos. Y a nosotros nos da hoy, 2017, un promedio de 111 pesos por hectárea en de inmobiliario rural en Santa Fe, y está entre 170 y 190 en Córdoba y Entre Ríos, por ejemplo. ¿Y con respecto a Buenos Aires? Con respecto a Buenos Aires pudimos hacer la comparación objetiva. Toda la información que disponemos nos da que incluso está por encima de Córdoba, pero no pudimos acceder al dato de la emisión para hacer el cálculo correspondiente. ¿Y en el inmobiliario urbano? Es muy difícil la comparación. Ahí lo que le puedo decir es que el inmobiliario urbano ha perdido mucha importancia relativa en la estructura de financiamiento de la provincia de Santa Fe en los últimos 10 años. Es decir, el impuesto inmobiliario urbano se ha ido quedando en comparación a la evolución del nivel promedio de los precios. Sí. Ministro, ¿es posible entonces ponerse de acuerdo gobernadores de diferentes partidos, de diferentes proyectos políticos, en una ley de coparticipación, en una nueva forma de distribución, teniendo en cuenta los intereses de Buenos Aires y los del resto de las provincias? Es el desafío que tiene hace largo tiempo nuestro país, ¿no? La reforma constitucional del año 94 se establecía que antes del 31 de diciembre del 96 debíamos tener una nueva ley de coparticipación. Lamentablemente nunca se han logrado los consensos para que tal cosa sucediese. ¿Y qué pasó en el medio? Pasó que creció mucho la presión tributaria nacional en los últimos años, más de 9 puntos del Producto Bruto creció la presión tributaria de Nación, y por otra parte creció el porcentaje que Nación se queda de lo que recauda y disminuyó en consecuencia el porcentaje que coparticipa a las provincias y en forma indirecta a municipios y comunas. Ministro, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gonzalo Saglione, el titular de la cartera de Hacienda de la provincia. Hablamos de números, de impuestos, fundamentalmente cómo te afectan a vos al bolsillo. 21 minutos después de las 9 de la noche, quédate con nosotros. Ya está en nuestros estudios Roy López Molina, el candidato a concejal, hoy diputado provincial, que baja para competir en las generales, fue el más votado en las primarias
intentará aumentar el caudal electoral conseguido en agosto. Quédate con nosotros, estamos en Mesa Política en la noche del 3.